Los líderes mundiales acaban de hacer que sea mucho más difícil para Donald Trump evitar preguntas sobre la rendición de cuentas en torno a Jeffrey Epstein. Y esto ocurre mientras todos estaban en Múnich en una conferencia sobre seguridad mundial. Todo esto mientras Donald Trump y su gabinete evidentemente estaban ausentes. Claro, llenando este espacio vacío dejado por Donald Trump y sus trabajadores, estaban demócratas como Alexandria Ocasio-Cortez y también el gobernador de California, Gavin Newsom, a quienes probablemente las personas que asistieron a Múnich estaban más entusiasmadas de ver que a Donald Trump y su gabinete, sinceramente. Tenemos que recordar que el año pasado, cuando pasó esta misma reunión, fue J.D. Vance y nadie se llevó una buena experiencia con él. Tenemos que recordar que J.D. Vance sermoneó a Europa por mantener su libertad de expresión limitada, según él. Él decía, y cito, que Reino Unido y Francia cerraban el paso a sus ciudadanos y los silenciaban. Ahora, considerando que todos sabemos lo que ha pasado o cómo ha venido desarrollándose todo este año, estas palabras de J.D. Vance son tan hipócritas, ¿verdad? Ya que J.D. Vance y básicamente todo el gabinete de Donald Trump y el mismo Donald Trump han utilizado todo su poder para encubrir los archivos de Jeffrey Epstein. Pero como te dije al principio, los líderes mundiales están haciendo que sea realmente difícil para Donald Trump lograr que este encubrimiento continúe por un tiempo indefinido. Y esto ocurre mientras que un líder de Estados Unidos, Ro Khanna, les pedía específicamente hacer eso. Este fin de semana, los políticos más poderosos, los líderes tecnológicos y financieros, todos se dirigen a Múnich para su conferencia anual. El año pasado, el vicepresidente Vance desafió a los líderes de Múnich sobre la libertad de expresión. Este año se enfrentan a un desafío mucho mayor. Estos líderes necesitan enfrentar a la clase Epstein. En Gran Bretaña, la monarquía tiene que dar explicaciones sobre lo que sabía del expríncipe Andrés y si se va a proceder con un enjuiciamiento. El gobierno británico también debe rendir cuentas por Peter Mandelson. La princesa noruega, por su parte, debe responder sobre sus conexiones y afiliaciones con Epstein. En Austria y en Suecia, los gobiernos deben rendir cuentas por la relación que mantienen con un individuo condenado por pedofilia. Y en los Estados Unidos de América, que está enviando la delegación más grande a Múnich, necesitamos dar explicaciones por miembros del gabinete que estuvieron afiliados con el convicto y necesitamos dar explicaciones por algunas de las más grandes élites en tecnología, en finanzas, en Hollywood, que iban a la isla de Epstein sabiendo que había siendo... Espero que en Múnich haya mucha conversación sobre cómo haremos rendir cuentas a esta clase Epstein. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Deberíamos estar liderando al mundo en la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por Jeffrey Epstein y llevados a cabo por cada uno de sus cómplices. Pero en cambio estamos literalmente escondiéndonos de esa conversación. ¿Ustedes creen que es una coincidencia que Donald Trump no quiera estar en Múnich? Que no quiera a J.D. Vance ahí mientras que los líderes mundiales avanzan en la rendición de cuentas para aquellos en sus gobiernos pasados y presentes que estuvieron involucrados con Jeffrey Epstein. ¿Tú crees que mientras esto sucede Donald Trump quiere a Howard Lutnick o a Scott Benson o tal vez a J.D. Vance ahí? Yo les puedo asegurar que absolutamente no. Estas personas están muy conectadas dentro de los círculos de Jeffrey Epstein. Esto de la clase Epstein a la que se refiere Ro Khanna, y es por esa razón que Donald Trump ha tenido que esconderse. Y es por esa razón también que Donald Trump ha perdido a otro de sus grandes portavoces, Joe Rogan, quien dijo esto antes de que los líderes mundiales hagan su movimiento que tiene en pánico a Donald Trump. Así que sabemos que el sultán Ahmed bin Sulaiman Sulayem le envió el video de tortura a Epstein. Esto fue en 2009. Entonces Epstein decía, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Me encanta el video de tortura. Madre mía. Estoy en China. Estaré en Estados Unidos la segunda semana de mayo. ¿Pero qué demonios, hombre? ¿Y por qué su nombre está censurado? ¿Por qué tu nombre sería censurado si no eres una víctima? O sea, esto es lo más loco de todo esto. O sea, ¿cómo es que censuran a algunas personas y a otras no? ¿Qué es esto? Esto no está bien. Nada de esto es bueno para esta administración. Se ve jodidamente terrible. Parece terrible. Cuando incluso Joe Rogan continúa hablando de Jeffrey Epstein, sin importar cuánto Donald Trump se haya esforzado por desviar la atención de este tema, o sin importar cuántos invitados hayan ido a su podcast, que por cierto son muchos, invitados que eran amigos de Jeffrey Epstein. Tenemos que recordar que Elon Musk, quien ha ido a podcast de Joe Rogan, también es una persona que le ha rogado, y se ha comprobado por correos electrónicos que le ha rogado a Jeffrey Epstein para asistir a la isla, para tener estas fiestas
caóticas con él. Creo que es imposible ignorar que personas como Peter Thiel, quien ha hecho varias apariciones en el podcast de Joe Rogan, este tipo era increíblemente cercano con Jeffrey Epstein. Él hablaba de desestabilizar al mundo únicamente para su beneficio financiero. Y obviamente Joe Rogan no es que sea el mejor tipo, pero que él hable de cómo en el 2017 dijo, ni hablar a una reunión con Jeffrey Epstein, y que aún así dé concesiones a estos multimillonarios que evidentemente sabían mucho más que él, para mí al menos termina siendo completamente ridículo. Todas estas personas lo sabían y la verdad, ese es el punto. Estas personas lo sabían y por ende estas personas están involucradas directamente con Jeffrey Epstein, entonces deberían sí o sí de rendir cuentas. Eso es lo que los líderes de Europa están haciendo ahora mismo. Y estas realmente son malas noticias para Donald Trump. Quiero hablar de algunos ejemplos para luego entrar en por qué el amigo del príncipe William renuncia por el video de Jeffrey Epstein. Un ejecutivo emiratí con vínculos con el príncipe Williams ha dejado su cargo como presidente de una empresa de logística multimillonaria tras revelaciones de su estrecha relación con Jeffrey Epstein. El ex primer ministro de Noruega ha sido ahora acusado de corrupción vinculada a Jeffrey Epstein. El hombre que lideró previamente Noruega en los años 90 había estado protegido por la inmunidad diplomática que venía con su trabajo en el Consejo de Europa, pero ese privilegio ha sido revocado. Estos son solo dos ejemplos notables, mientras las revelaciones de Jeffrey Epstein han derribado a figuras prominentes en Europa, mientras que el impacto en Estados Unidos es más silencioso. Un príncipe, un embajador, diplomático de alto rango, políticos importantes, todos derivados por los archivos de Jeffrey Epstein y todos en Europa en lugar de los Estados Unidos. La agencia AP escribe: el enorme tesoro de documentos de Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha enviado ondas de choque a través de las élites políticas, económicas y sociales de Europa, dominando los titulares, terminando carreras y expoliando investigaciones políticas y penales. El ex embajador del Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, fue despedido y podría ser enviado a prisión. El primer ministro británico Keir Starmer enfrenta una crisis de liderazgo por el nombramiento de Mandelson. Figuras de alto rango han caído en Noruega, Suecia y Eslovaquia, e incluso antes de la última tanda de archivos de Jeffrey Epstein, habremos visto a otro Andrew Windsor, hermano del rey Carlos III, que perdió sus honores, su título principesco y su mansión financiada por los contribuyentes. Rod Ford, profesor de ciencia política de la Universidad de Manchester, dijo en Gran Bretaña: si estás en estos archivos, es inmediatamente una gran noticia. Me sugiere que tenemos medios de comunicación más funcionales. O si eso no es cierto, tenemos una estructura de rendición de cuentas más funcional y todavía hay un grado de vergüenza en la política. En el sentido de qué dirá la gente. Esto no es aceptable. Esto simplemente no se hace. Dijo que Starmer despidió a Mandelson en septiembre por revelaciones anteriores sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein. Ahora la policía británica está investigando si Mandelson cometió mala conducta en cargos públicos al pasar información gubernamental sensible a Jeffrey Epstein. Starmer se ha disculpado con las víctimas de Jeffrey Epstein y se ha comprometido a publicar documentos públicos que mostrarán que Mandelson mintió cuando estaba investigando para el puesto de embajador. Sin embargo, puede que no sea suficiente para detener a los legisladores furiosos, que intentan expulsar al primer ministro de su cargo por falta de juicio. Europa en este punto está revuelta por los problemas que tienen los líderes relacionados con Jeffrey Epstein. Personas que intercambiaron mensajes con Jeffrey Epstein, que cometieron crímenes junto a Jeffrey Epstein. ¿Y dónde está esa rendición de cuentas en los Estados Unidos? Yo creo que decir que la rendición de cuentas de parte de Estados Unidos ha fallado es algo claro, es algo evidente. Pero hay muchas cosas que pueden atribuirse al hecho de que los medios hayan fallado abruptamente a la hora de cubrir esto. Y creo que el hecho de que los líderes europeos estén avanzando en este momento, avanzando me refiero a despidos, a revocación de inmunidades, peticiones de investigación, investigaciones reales y publicaciones de documentos, son cosas muy importantes en este momento. Pero Donald Trump odia esto, odia ver la presión que los propios ciudadanos están ejerciendo, presión sobre líderes mundiales. Y también cómo estos están respondiendo a la presión de manera real. Esto realmente es muy aterrador para Donald Trump. Ahora, no se atrevan a pensar ni por un solo segundo que esa no es ciertamente parte de la razón por la cual no hay presentación de los Estados Unidos en Múnich en este momento. No hubo presentación por parte de los Estados Unidos en Múnich. Donald Trump evidentemente no quería que ningún miembro de su administración o de su gabinete responda ninguna pregunta. Pero saben, Europa realmente sí está respondiendo. Y yo considero que la parte mediática de esto es muy importante. Y claro, como alguien que forma parte de los medios independientes y que realmente esté interesado
en los medios, y como de hecho considero que muchos medios han arruinado a Estados Unidos en cierta forma, hay muchos ejemplos de cómo hemos fallado, incluso por parte de aquellos que yo diría que sí quieren ver rendición de cuentas. Yo no creo que, por ejemplo, a Jesse Walters le importe realmente. Obviamente a Laura Ingraham tampoco le importa. Obviamente Joe Rogan le da igual todo esto. No lo sé, pero cuando hablas de alguien como por ejemplo Christine Walker, y odio enseñarme con ella, pero esto no me gustó. Y lo veo de hecho en CNN todo el tiempo. Pero me queda tan mal el hecho de que ella diga, hey, tenemos que recalcar que el hecho de que hayas estado en los archivos de Jeffrey Epstein no te convierte directamente en un criminal. Eso la verdad a mí me irrita. La verdad, más que irritarme, me molesta, porque ¿por qué concederle tanta gracia, tanto perdón a las personas que están involucradas, que estuvieron involucradas con Jeffrey Epstein? ¿Por qué le estamos dando el beneficio de la duda a estas personas? Que Joe Rogan diga que en el 2017 no se quería juntar y ni quiso entrevistar a Jeffrey Epstein porque en palabras de él es un tipo asqueroso, y que tenga también un cronómetro en la cabeza que le indique también todos los multimillonarios que pasaban mucho tiempo con Jeffrey Epstein y que cometían crímenes atroces con él, que fueron un montón de veces a su podcast. O sea, está queriendo decir que todos estos tipos como Elon Musk, como Mark Zuckerberg o estas personas que fueron a la isla, tú afirmas que ellos no hicieron nada malo. Lo mismo con Howard Lutnick. Tenemos que recordar que este hombre había dicho que en el 2005 se enteró de que Jeffrey Epstein era asqueroso, malvado, vil, y según él nunca más los vio. Pero en el 2012 él fue a la isla de Jeffrey Epstein y no solo, fue con sus hijos. Eso quiere decir que ya sabía 7 años atrás que Jeffrey Epstein era un delincuente, ya saben qué tipo de delincuente, y aún así decidió que era perfecto ir con sus hijos y su esposa a la isla de Jeffrey, donde se cometieron crímenes atroces. Pero bueno amigos, eso es lo que está pasando ahora en Estados Unidos. La triste realidad es que el país está sufriendo, las personas están sencillamente necesitando que el presidente, que su administración trabaje, y no están recibiendo esto. Lo único que están recibiendo es un presidente que se enfoca en cómo ganar más dinero y en cómo poder encubrir los crímenes atroces en los que está involucrado tanto él como las personas dentro de su administración, como sus más grandes donantes. Y saben, si este video les gustó, por favor háganmelo saber en los comentarios. Les recuerdo que si les gusta contenido de política estadounidense, sin censura, noticias reales, les va a encantar suscribirse al canal. Y les tengo un reto. Si ustedes me presentan un medio de televisión tradicional, o sea, que salga en la televisión, que hable de estos temas, me lo pueden poner en los comentarios, yo les voy a responder y me van a ganar. Pero yo creo que no hay. He buscado, pero medios que hablen en televisión de esto no hay. Sin nada más que decir, mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido con informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.